De Valladolid, ciudad habitual en la Vuelta a España, salieron esta mañana los 175 ciclistas supervivientes en esta ronda, uno menos que en la etapa anterior debido a la fractura de cráneo del italiano Francesco Rossignoli, uno de los implicados en la caída masiva del sábado. En Valladolid han concluido 23 etapas de la Vuelta y se han iniciado 21, además de 3 contrarreloj individuales. Desde el año 79, en que los actuales organizadores se hicieron cargo de la Vuelta a España, la Gran Ronda Española ha pasado siempre por la capital castellana, a excepción de los años 81 y 82. En estos 10 años, esta es la quinta vez que Valladolid y León acogen en un mismo día un comienzo y un final de etapa, con la salvedad de que las 4 ocasiones anteriores el recorrido fue a la inversa, pues se salió de la ciudad leonesa. En ellas, el viento ha sido el protagonista. El pelotón no ha llegado siempre fragmentado, pero sí han tenido que luchar todos sus componentes para poder llegar a la meta. La batalla se centra en cómo formar los abanicos para romper el pelotón y en cómo poder evitarlos. Hoy el tema de los abanicos es muy difícil porque normalmente se ponen los equipos fuertes delante y el que va un poquito mal o incluso yendo bien, veis que va gente a rueda tuya que es peligrosa y tú mismo cortas intencionadamente y entonces los dejas al resto de los corredores en el vacío y así se puede producir el corte. Lo que pasa que el gran peligro de hoy es que la carretera ser tan estrecha, calculo que no podrán entrar en abanico más de 12 corredores. Si hay un abanico, el equipo tiene que tener una mentalidad de estar juntos, de unir esas fuerzas que son necesarias para defenderte del viento y proteger sobre todo a un maillot amarillo como es Cubino, que quizás todavía no tiene la suficiente experiencia en un terreno peligroso como son los abanicos, un terreno muy bonito en ciclismo, que hay que explicárselo a la gente para que quizás lo entienda, y un terreno en el cual hay grandes especialistas como son los extranjeros, hombres rodadores de mucha más potencia que nosotros, pero que quizás los españoles han aprendido un poco también y no tienen ningún complejo y saben defender perfectamente en este terreno. El viento, como se esperaba, fue el gran protagonista de esta espectacular y bella jornada de ciclismo que se inició este mediodía en la Plaza Mayor de Valladolid, justo en el mismo escenario donde el 1 de julio de 1217, por entonces llamada Plaza Antigua del Mercado, se realizó la coronación de los reyes de Castilla, doña Berenguela y don Fernando III el Santo. Pino recibiendo los consejos del doctor de su equipo para esa maltrecha rodilla derecha. Y Martínez Oliver viendo cómo su tendinitis será tratada por medio del rayo láser. A pesar del viento, yo creo que hoy se va a llegar en pelotón y va a ganar el sprint de Tecar Afonso Gutiérrez, que lo necesita para su moral. Bueno, normalmente es una etapa totalmente llana en la que debe haber una llegada masiva, salvo que se produzca alguna escapada. Si hay una llegada masiva, el gran favorito vuelve a ser Mateo Hermans, corredor que no tiene rival en el pelotón español. Bueno, pues creo que va a ganar Elliot, porque ha quedado tercero, ha quedado segundo y ahora tiene que ganar a Hermans. Hombre, vamos hacia León. A mí me gustaría muchísimo que Pino se recuperara y que llegara el primero, ¿no? Pero lo que está claro es que el primero que va a llegar es uno de los cámaras de televisión. Yo llegaré posiblemente el último como rezagado de la Vuelta, pero Kelly pasa la Vuelta, que es el único tema que se plantea en este momento. Pino, Kelly, Jensen, 100 y pico son, ¿no? Pues cualquiera de ellos, ¿no? Hoy se disputó la séptima etapa entre Valladolid y León con 160 kilómetros de recorrido total y absolutamente llano. Y como quedó reflejado el viento, fue el gran protagonista de esta jornada que se inició en la capital vallisoletana a las 12 horas 50 minutos con esa salida neutralizada desde la Plaza Mayor. Y como en él es habitual, Fabio Parra en los primeros puestos en la salida neutralizada. 3,5 kilómetros por las calles de Valladolid hasta llegar al cartel que indicaba final de la capital vallisoletana para allí darse la salida real. Los corredores, 175, firmaron la hoja de salida atravesando por el puente el río Pisuerga. Y Manuel Jorge Domínguez hablando con su director de equipo, Javier Mínguez. A las 13 horas y 2 minutos se dio esa salida real en la Nacional 601. Muchísimo público por Valladolid y también un fuerte viento que iba de izquierda a derecha. En el kilómetro 4,5 saltó Eduardo Chozas
y se le unió el italiano Chiappucci. Esta escapada finalizaría 1 kilómetro después. El viento hizo que el pelotón se fraccionase rápidamente. En esas últimas posiciones hemos visto a Francisco Navarro Fuster con ese jersey rojo. Y unos kilómetros después, con viento favorable, intentó marcharse el danés del equipo Fagor, John Carlsen. Llegó a tener en el kilómetro 14 18 segundos de ventaja para en el 15, ahí está, ver cómo su escapada era abortada por el gran pelotón. 3 kilómetros después se produjo el primer abanico importante y el primer corte. Hemos visto al Semofuerte, a Bardolani, a Domínguez, a Peters, va a aparecer Parra en sus imágenes, a continuación Raimund Dietzen y después el italiano Savini. Se había hecho un primer corte y Álvaro Pino había quedado descolgado. Sí estaba su compañero de equipo, Laudelino Cubino, y actual líder de la ronda española. Por el kilómetro 20 llevaban 27 segundos de ventaja. Ese Alfonso Gutiérrez, Sean Kelly, gran triunfador en las bonificaciones, Jesús Blanco Villar y también Peyo Ruiz Cabestain. El segundo grupo estaba formado por Pino, Echave, también marchaba José Luis Laguía, Carlitos Hernández, y vean ustedes cómo Álvaro Pino estaba ahí en el centro de ese grupo. También habría una tercera formación en la que marchaba el corredor Lucho Herrera. Mientras tanto, en la parte delantera, Laudelino Cubino se defendía perfectamente en un terreno en el que él hasta la fecha momentáneamente no era especialista. Hoy estuvo muy atento y consiguió estar en las primeras posiciones. Junto a él, Robert Millar y también Marino Lejarreta, que sufre un fuerte golpe en su espalda merced a la caída de ayer. La rodilla, en este caso de Álvaro Pino, no fue obstáculo, según propias manifestaciones del corredor, para no entrar en el corte. A Álvaro Pino, al quien siempre le acompañó Federico Chávez, le faltaban fuerzas, le faltaron las fuerzas. Ese tercer grupo donde estaba el corredor Lucho Herrera, que hoy volvió a ceder bastantes minutos, sin duda guardando fuerzas para la etapa montañosa de mañana, en donde a buen seguro sí se dejará ver. No como sucedió en el día de hoy, donde el viento fue su gran enemigo. En el segundo grupo, junto a Álvaro Pino, marchaban también Indurain, Gorospe y Gastón, hasta que se quedó descolgado. Camino iba la carrera a Medina de Rioseco en el kilómetro 38 de carrera. La desventaja del grupo de Álvaro Pino con respecto a la primera formación era de 50 segundos. Por la primer sprint especial de Zeinos del Campo en el kilómetro 57 de carrera, primera posición para Sean Kelly, que obtuvo 8 segundos de bonificación por delante de Manuel Carrera y de Bernard Richard. Álvaro Pino llevaba en esos momentos cedidos 53 segundos y se habían quedado del primer grupo Recio, Pello, Gorospe y Arroyo entre los corredores más significados.
que iban inicialmente en ese primer grupo. 10 kilómetros después, en el 67, el pelotón primero perdió a dos significativos corredores. Joaquín Mújica, cuarto en la general, y Anselmo Fuerte, noveno. Mientras tanto, Álvaro Pino en persona, junto a Boubatier, al que Javier Mínguez le había ordenado bajarse del primer grupo al segundo para ir al lado de Álvaro Pino, intentaban cazar con los escapados, con el grupo del líder y también en el que viajaban los hombres más peligrosos de esta carrera. Gran trabajo de Philippe Boubatier hasta que un accidente le obligó a retirarse. También se ha visto ahí a Julián Gorospe y a Miquel Indurain, otros de los grandes perdedores de la jornada de hoy. Mientras tanto, ese grupo inicial de 40 se había quedado reducido a 23 corredores y marchaban ya camino de la meta volante de Mayorga. Pero Rubén Gorospe sufrió un accidente del que afortunadamente se ha repuesto. Ha llegado al menos a la meta. Por esa meta volante de Mallorca, de nuevo, primera posición para el irlandés. Sean Kelly sumaba ya otros 8 segundos, 16 de bonificación hasta esos momentos, delante de Carrera y de Manuel Jorge Domínguez. Fuerte y Mújica se habían quedado, como hemos indicado ya, del primer pelotón y había cedido 55 segundos en esa meta volante, kilómetro 75 de carrera. Mientras tanto, los hombres elegidos, Raimund Dietzen, Laudelino Cubino, Robert Millar, intentaban poner tierra de por medio sobre ese segundo pelotón, en el que se ha visto pasar Anselmo Fuerte y Ángel Arroyo, y 10 kilómetros después, en el kilómetro 85, su ventaja era de 1 minuto 5 segundos sobre el grupo en el que iban Mújica, Fuerte y Arroyo, y 2.05 con respecto al que marchaba Álvaro Pino. Camino ya del sprint especial de Valencia de Don Juan, el kilómetro 102 de carrera, y primera posición para Manolo Carrera, delante de Alfonso Gutiérrez y de Sean Kelly. El suelo estaba peligroso y Kelly no quiso arriesgarse a una caída. La fusión entre los dos grupos se hizo 1 kilómetro después. Elliot fue el primero en tomar contacto en ese grupo en el que iban Fuerte y Mújica, y ya juntos 38 unidades de nuevo, camino del avituallamiento y también camino ya de la meta instalada en León. José Luis Laguía iba en ese grupo, también estaba Imanol Murga, Parra, Jesús Hernández Úbeda y, como no, Sean Yates, que había hecho un gran trabajo para Robert Millar. También Anselmo Fuerte. De la general solo faltaban Pino, que iba tercero, Pedres en sexto, Aja octavo e Iñaki Gastón décimo. El retraso de Álvaro Pino era de 4 minutos 17 segundos, mientras que Lucho Herrera había perdido ya 8 minutos 10 segundos con respecto al grupo de elegidos, al grupo de escapados, entre los que había bastantes sprinters. Y camino ya de la última meta volante de la jornada. Las posiciones no habían variado en absoluto, pero sí las diferencias. Y así, por la meta volante de Santa María del Páramo, kilómetro 122 de carrera, el alemán del equipo Teca, Raimund Dietzen, fue primero por delante de Kelly y de Manuel Jorge Domínguez. El grupo de Pino no podía reducir la diferencia y sí veía cómo se alejaban cada vez más los hombres importantes de la carrera. Álvaro Pino iba camino de la debacle total. Pese a su esfuerzo y al de algunos de sus compañeros, ya había perdido a Boubatier debido a un accidente. Su desventaja
era considerable, más de 6 minutos, mientras que los 38 corredores de cabeza estaban ya a 10 kilómetros de la línea de meta. Álvaro Pino, al que estaba también Peyo Ruiz Cabestein en ese grupo, trataba de reducir distancias, pero no había excesivo entendimiento entre todos los componentes. El grupo en el que iba el gallego todavía no había pasado por la meta volante de Santa María del Páramo, donde ya la organización había quitado la pancarta y no pasaron bajo ella. El ritmo de caza en ese momento lo ponía Jesús Hernández Úbeda para tratar de poner más tierra por medio. Raimund Dietzen, de nuevo Laudelino Cubino, y junto a él siempre esta escena se ha repetido en infinidad de ocasiones, Robert Millar y Peter Gilse. También, como no, ese hombre agazapado, el sprinter del Caja Rural Matthew Hermans, y detrás de él Sean Kelly, que hoy ha totalizado 26 segundos de bonificación, 8 en cada uno de los dos primeros puestos, 4 por el tercero del sprint especial de Medina de Don Juan y 6 por la segunda plaza de la meta volante de Santa María del Páramo. A 10 kilómetros de la línea de meta, justo el instante en el que están ustedes viendo, el retraso de Álvaro Pino era de 6 minutos 13 segundos y Lucho Herrera llevaba una desventaja de 10 minutos 42 segundos. En ese grupo también iba Iñaki Gastón. Álvaro Pino, que ya definitivamente había dicho adiós a llevar el maillot de líder que luce su compañero de equipo Laudelino Cubino. Camino ya de la meta de León, donde la organización, como sucediese ayer en Valladolid, fue perfecta y hoy se pudo ver un limpísimo sprint, con victoria, como no, para el hombre más rápido del pelotón español, el holandés volador del Caja Rural Matthew Hermans, por delante de Alfonso Gutiérrez, Sean Kelly, Manuel Jorge Domínguez